Nos reunieron en la sala como si fuera la mañana de Navidad. Pero en lugar de regalos, mi madre repartió documentos de herencia por valor de $31 millones. Mi hermano Quincy recibió la empresa. Mi hermana Bridget, la mansión frente al lago. Incluso mi hermano menor, Dustin, obtuvo 3 autos de lujo. Luego, mi madre se volvió hacia mí, y las palabras que salieron de su boca destruyeron todo lo que había creído sobre mi vida durante 32 años. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi nombre es Roland, y necesito contarte lo que ocurrió ese día, porque cambió absolutamente todo. Las personas que estaban sentadas en esa habitación no eran extraños. Eran los mismos rostros que veía cada mañana en el desayuno desde hacía décadas. Mi madre, Patricia, con su característico collar de perlas y ese vestido azul marino que reservaba para las ocasiones importantes. Mi padre, Gordon, ajustándose las gafas como siempre hacía cuando estaba nervioso. Mi hermano mayor, Quincy, ya revisando los precios de las acciones en su teléfono, incluso durante una reunión familiar. Mi hermana Bridget, perfectamente compuesta, con su esposo Thomas a su lado. Y mi hermano menor, Dustin, que por una vez no estaba bromeando. Nos habían convocado a esa reunión con 3 semanas de anticipación. Despejen sus agendas, había dicho Patricia con ese tono que no admitía discusión. 15 de marzo, 2 en punto. Su padre y yo tenemos asuntos familiares importantes que tratar. Aquella mañana conduje desde Milwaukee, dejando mi clínica veterinaria en manos de mi equipo. Durante todo el trayecto pensé que la reunión sería sobre la salud de papá. Había tenido un pequeño episodio cardíaco 2 meses antes. Nada grave, pero suficiente para asustarnos. Imaginé que finalmente iban a jubilarse, quizá a entregar la empresa familiar de distribución farmacéutica a Quincy, que básicamente la había estado dirigiendo durante los últimos 5 años. La finca familiar se encontraba en 40 acres de terreno en Lake Forest, uno de esos barrios de vieja riqueza donde los caminos de entrada tenían nombre y las casas pasaban de generación en generación. Crecí corriendo por esos pasillos, deslizándome por la barandilla de caoba cuando Patricia no miraba, construyendo fuertes con mis hermanos en el enorme estudio donde ahora estábamos sentados. «Hijos», comenzó mi madre. Aún recuerdo cómo la luz de la tarde iluminó su collar de perlas mientras permanecía detrás de la silla de mi padre, con las manos apoyadas sobre el cuero, como si posara para un retrato. El reciente susto de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es momento de asegurar el legado familiar. Hemos pasado mucho tiempo con nuestros abogados, asegurándonos de que todo esté debidamente organizado. Caminó alrededor del escritorio con una agilidad sorprendente para una mujer de 70 años, entregando carpetas de cuero una por una. El escudo de la familia Thornfield estaba grabado en oro en cada una. Quincy recibió la suya primero, por supuesto. Luego Bridget. Después Dustin. Cuando llegó a mí, dudó apenas un segundo, y algo en su mirada titiló. Pensé que era emoción, quizá tristeza por dividir los bienes familiares. Estaba equivocado. Observé cómo Quincy abría su carpeta primero. Sus ojos se agrandaron y hasta silbó suavemente. «Mamá, papá, esto es increíblemente generoso», dijo, revisando los documentos. «¿Toda la empresa? ¿Están seguros?» Bridget soltó un jadeo cuando abrió la suya. «¿La casa de Lake Forest? Pero si ustedes aman este lugar». «Nos quedamos con el condominio en Florida», intervino Gordon, hablando por primera vez desde que nos sentamos. «A nuestra edad, los inviernos aquí se hacen más duros». Dustin seguía pasando páginas con incredulidad. 3 autos, el Bentley, el Ferrari y el Mustang clásico. «Papá, pero tú restauraste ese Mustang con tus propias manos». «Es hora de pasar las cosas a la siguiente generación», dijo Gordon, aunque no miraba a ninguno de nosotros. Su vista estaba fija en un punto del muro, justo detrás de mi cabeza. Abrí mi carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, un cheque de caja por $50.000 y una breve nota mecanografiada en el membrete familiar.
Por tus años con nuestra familia. La habitación quedó completamente en silencio. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el mismo que marcó las horas de toda mi infancia. Leí la nota 3 veces, convencido de que me faltaba algo. Revisé la carpeta buscando otros documentos, la verdadera herencia, la explicación que diera sentido a aquello. No entiendo, dije, y mi voz sonó extraña, como si saliera de otra persona. ¿Hay otra carpeta? ¿Alguien cometió un error en la oficina del abogado? El rostro de Patricia se transformó en algo que nunca había visto. En 32 años de llamarla mamá, de verla organizar galas benéficas y reuniones del club de jardinería, de observarla manejar cada situación social con elegancia ensayada, jamás la había visto con esa expresión. Era fría, clínica, como si estuviera dando un diagnóstico a un paciente al que nunca volvería a ver. Roland, dijo, y hasta la forma en que pronunció mi nombre fue distinta, despojada del calor que siempre había tenido. Hay algo que debimos contarte hace años. Algo que creímos más amable mantener en silencio. Pero dadas las circunstancias, necesitas saber la verdad. Mis hermanos me miraban en silencio. Kinsey había dejado su carpeta a un lado. Bridget tenía la mano sobre el brazo de Thomas. Dustin parecía querer desaparecer en su silla. Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses, continuó Patricia, cada palabra medida, deliberada. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te adoptamos mediante una agencia privada. Te dimos todo lo que tuvieron nuestros hijos biológicos, las mejores escuelas, las mismas oportunidades, las mismas ventajas. Pero legalmente, el fideicomiso de la familia Thornfield es muy específico. Establece que solo los parientes de sangre pueden heredar los bienes familiares. El reloj de pie sonó 3 veces, marcando la hora y el momento exacto en que mi comprensión de quién era se hizo pedazos. Yo creía tener la familia perfecta, el sueño americano hecho realidad. Crecer en los Thornfield significaba escuelas privadas donde todos conocían tu nombre, membresías en clubes de campo que abrían cualquier puerta, y cenas dominicales alrededor de la mesa de 12 asientos, riendo por las últimas aventuras empresariales de Kinsey o las galas benéficas de Bridget. Yo era Roland Thornfield, el hijo del medio que decidió ser veterinario en lugar de unirse al imperio farmacéutico familiar. Y todos decían que era valiente por seguir mi propio camino. Mi clínica en el centro de Milwaukee era todo lo que había soñado. Después de 6 años de construirla desde una pequeña sala hasta un hospital veterinario completo, acababa de contratar a mi 10º empleado. Atendíamos 40 pacientes al día, a veces más durante las horas de emergencia. El periódico local había publicado un artículo sobre nosotros titulado El veterinario que nunca dice no, porque me había ganado la reputación de tratar animales sin importar la capacidad de pago de sus dueños. Mi administradora, Sandra, siempre negaba con la cabeza ante mi corazón compasivo, pero lo hacía sonriendo. Usted es demasiado bueno para este mundo, Dr. Thornfield, me decía mientras yo me quedaba hasta tarde vigilando la recuperación de perros rescatados o entraba los domingos para revisar a pacientes quirúrgicos. Sus padres lo criaron bien. Aquellas palabras resonarían en mi mente más tarde, cargadas de una ironía amarga que entonces no podía imaginar. Pero en ese momento yo llevaba el apellido Thornfield con un orgullo silencioso. No era el orgullo ostentoso que mostraba Kinsey cuando cerraba acuerdos de millones de dólares, sino una satisfacción constante, tranquila, la de saber que estaba ayudando a criaturas que no podían ayudarse a sí mismas, mientras seguía siendo parte de algo más grande, algo establecido, algo permanente. Mi novia, Melanie, comprendía eso de mí. Era maestra de jardín de infantes en una escuela pública de un barrio difícil. Había elegido trabajar donde más la necesitaban, en lugar de aceptar el puesto en la prestigiosa academia privada que intentó contratarla. Nos conocimos en una gala benéfica que mi madre había organizado 2 años antes. Melanie estaba allí representando a su escuela, tratando de conseguir fondos para renovar el área de juegos. Yo había asistido porque Patricia esperaba que todos sus hijos estuvieran presentes para proyectar esa imagen unida de los Thornfield que tanto le importaba. No eres como los demás,
me dijo Melanie en nuestra primera cita real, después de escapar del sofocante evento para comer hamburguesas en un pequeño local del barrio. Tiene su elegancia, pero no su pretensión. Últimamente habíamos estado hablando de matrimonio, conversaciones reales sobre cómo sería nuestro futuro. Ella quería hijos, al menos 3. Yo había crecido con hermanos y no podía imaginar criar a un hijo único. Incluso habíamos recorrido vecindarios, mirando casas y fantaseando sobre dónde pondríamos el columpio o cuál habitación sería el cuarto del bebé. Sueños normales, sencillos, verdaderos, o eso creía entonces. Cada viernes mantenía una tradición con mi padre, Gordon, almorzar en su club privado, en la misma mesa con vista al campo de golf, atendidos por el mismo camarero que lo había servido durante 20 años. Gordon pedía su salmón a la parrilla de siempre, yo, el clásico sándwich del club. Hablábamos de todo, excepto de los negocios familiares. «Sabes, Roland», me dijo apenas 2 semanas antes de aquella fatídica reunión familiar, mientras lustraba sus gafas con ese gesto nervioso tan suyo, «siempre fuiste diferente a tus hermanos, más compasivo, más auténtico. Eso es lo que te hace especial». Sonreí pensando que se refería a mi decisión de curar en lugar de perseguir márgenes de ganancia y cuotas de mercado. «Alguien en esta familia tiene que tener alma, ¿no, papá?» Él rió, pero la risa no llegó a sus ojos. Ahora entiendo por qué. Mi madre, Patricia, dirigía la casa como si aún fuera la directora ejecutiva que había sido antes de casarse con mi padre. Todo tenía su lugar. Cada tradición, su propósito. Cada miembro de la familia, su papel. Me llamaba todos los domingos exactamente a las 7 de la tarde, ni un minuto antes ni después. «Roland, cariño», me dijo en la última llamada antes de la reunión, «no olvides el próximo sábado. Es importante. Tu padre y yo hemos preparado algo especial. Queremos a todos nuestros hijos aquí». «A todos nuestros hijos». La frase me pareció entonces tan natural, tan obvia. Por supuesto, yo era uno de sus hijos. Tenía su terquedad. Todo el mundo lo decía. Tenía la naturaleza reflexiva de mi padre. Recordaba cuando me enseñó a andar en bicicleta en el largo camino de entrada de la finca, corriendo a mi lado mientras Patricia aplaudía desde la escalinata. Recordaba las mañanas de Navidad, cuando bajábamos corriendo las escaleras, Kinsey intentando mantener su dignidad de hermano mayor mientras Bridget, Dustin y yo abríamos los regalos como pequeños salvajes. Recordaba sentirme seguro, amado, sentir que pertenecía a algo que duraría para siempre, que equivocado estaba sobre todo lo que realmente importaba. La reunión familiar especial se programó para el 15 de marzo, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como una marca ardiente. Nos reunimos en el estudio revestido de caoba de la finca de mis padres, el mismo lugar donde Gordon me había enseñado a jugar ajedrez cuando tenía 7 años, donde me escondía detrás del sofá de cuero durante las tormentas, donde habíamos tomado cada foto navideña familiar durante 3 décadas. Kinsey voló desde Nueva York en su jet corporativo, luciendo como todo un ejecutivo con su traje de $3,000. Bridget condujo desde Chicago con su esposo Thomas, impecable a pesar de las 3 horas de viaje. Incluso Dustin apareció sobrio y puntual, un pequeño milagro que Patricia notó con una mirada aprobatoria. «Hijos», comenzó mi madre, de pie detrás de la silla de mi padre, con las manos perfectamente apoyadas sobre el cuero. El reciente problema de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es momento de asegurar el legado familiar. Repartió las carpetas de cuero con una precisión ensayada. Cuando abrí la mía y encontré solo ese cheque y aquella breve nota, la temperatura de la habitación pareció descender 20 grados. «No entiendo», dije, apenas pudiendo hablar. «¿Hay otra carpeta? ¿Alguien cometió un error en la oficina del abogado?» La transformación de Patricia fue inmediata y total. La mujer que me había besado la frente 10.000 veces, que me había cuidado cuando tuve neumonía a los 12, que lloró el día de mi graduación de veterinaria, desapareció. En su lugar estaba una extraña con el rostro de mi madre. «Roland, hay algo que debimos contarte hace años», dijo con una serenidad aterradora.
Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te acogimos, te dimos todo, pero legalmente no tienes derecho a la herencia de los Thornfield. Las palabras me golpearon como si fueran físicas. Adoptado. 3 meses. Sin derecho. Cada frase reescribía 32 años de mi vida en tiempo real. Gordon finalmente me miró. Sus ojos azules, empañados, apenas se encontraron con los míos antes de apartarse. Te cuidamos, hijo. Pero el fideicomiso familiar establece claramente que solo los parientes de sangre pueden heredar. Los abogados fueron muy claros cuando revisamos todo. ¿Y me dicen esto ahora? Mi voz se alzó, quebrándose como la de un adolescente. ¿Después de 32 años? Kinsey carraspeó, incómodo en su silla. Mamá, papá, esto es una locura. Roland es nuestro hermano. Siempre lo ha sido. No por sangre, replicó Patricia con un tono cortante que acalló la protesta de Kinsey. Nunca fuiste realmente uno de nosotros, Roland. Te dimos una buena vida, la mejor educación, oportunidades que muchos solo sueñan. Ese cheque debería ayudarte a adaptarte a tu nueva realidad. Adaptarte, como si estuviera cambiando de empleo o mudándome de casa, no como si me estuvieran arrancando la identidad. Bridget lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Esto es cruel, susurró. Tan innecesariamente cruel. Thomas la rodeó con un brazo, pero su expresión era calculadamente neutra. Entonces lo comprendí. Él lo sabía. El yerno sabía lo que el hijo nunca había sabido. ¿Tú lo sabías? Pregunté, mirando uno por uno los rostros de todos. ¿Todos lo sabían? El mentón de Patricia se alzó ligeramente. Reconocí ese gesto. Lo hacía antes de anunciar una verdad incómoda en una junta directiva. Nos enteramos cuando Kinsey cumplió 18 años, dijo. Los abogados insistieron en que debía saberlo por ser el mayor y el heredero eventual de la empresa. Se lo contamos a Bridget cuando se comprometió con Thomas, por asuntos legales de su fideicomiso. Dustin lo supo cuando cumplió 21 años. Les hicimos prometer que no te lo dirían. Creímos que sería más amable, añadió Gordon con voz débil. Eras feliz. ¿Por qué destruir eso? ¿Más amable? Repetí casi riendo. ¿Creyeron que mentirme toda la vida era más amable? Dustin finalmente habló, con la voz ronca. Esto está mal, muy mal. Roland me salvó la vida cuando me estaba ahogando en la piscina. Él me enseñó a conducir. Encubrió aquel accidente cuando choqué el Mercedes de papá. La sangre no hace a una familia. La ley no está de acuerdo, respondió Patricia con frialdad. Y $50,000 es más que generoso, considerando que no teníamos ninguna obligación legal de darte absolutamente nada. Me quedé allí, con las manos temblorosas, observando cómo mi pasado entero se reescribía ante mis ojos. Cada vacación familiar en la que me preguntaba por qué me veía diferente en las fotos. Cada vez que Patricia presentaba a sus hijos y dudaba, apenas por una fracción de segundo, antes de decir mi nombre. Cada amigo de la familia que comentaba que seguramente me parecía a algún pariente lejano, porque no tenía ningún parecido con mis hermanos. Fuera de aquí, dije en voz baja. Perdón. Patricia arqueó las cejas. He dicho que se vayan. Esta también fue mi casa, al menos hasta hace 5 minutos. Merece que tenga 5 minutos para asimilar que toda mi vida ha sido una mentira. Así que, fuera. Todos. Salieron poco a poco. Kinsey me apretó el hombro al pasar. Bridget lloraba abiertamente. Dustin murmuraba maldiciones entre dientes. Gordon se detuvo en la puerta. Te quisimos, dijo en voz baja. Eso nunca fue una mentira. No respondí. No podía. Me quedé solo en ese estudio, rodeado por retratos de los antepasados Thornfield que no eran mis antepasados, historias de éxito que no eran mi legado,
un árbol genealógico del que acababan de podarme con precisión quirúrgica. Salí de esa casa sin despedirme, pasando junto a los cuadros de los Thornfield en el pasillo, junto a las marcas en el marco de la cocina donde Patricia había medido nuestra altura cada cumpleaños, junto al piano donde había aprendido a tocar mal las piezas de Chopin. Mi coche conocía el camino de regreso a Milwaukee, y menos mal, porque yo apenas podía ver a través de las lágrimas que finalmente brotaron, violentas e imparables, en algún punto cerca del límite del condado. Melanie estaba corrigiendo exámenes cuando entré a nuestro apartamento. Me vio la cara y dejó caer el bolígrafo rojo. «Roland, ¿qué pasó? ¿Es tu padre?» Le pasó algo a Gordon. «No son mis padres», dije, y las palabras se sintieron extrañas en mi boca. «Soy adoptado. Lo supieron toda mi vida. Mis hermanos lo saben desde hace años. Todos lo sabían, menos yo». Ella me abrazó mientras lloraba aquella noche. Ese tipo de llanto que nace del alma desgarrada, el que te deja vacío y hueco cuando termina. «Sigues siendo tú», susurró entre mi cabello mientras yacíamos entrelazados en la cama. «Sigue siendo el hombre que salva animales, que se ofrece como voluntario en el refugio todos los sábados, que me hace reír cada mañana. Ellos no te dieron eso. Eso es todo tuyo». «¿Pero quién soy yo?», pregunté al techo a las 3 de la madrugada. «Si no soy Roland Thornfield, entonces ¿quién demonios soy?» «Eres el hombre al que amo», dijo Melanie con firmeza. «Todo lo demás son solo detalles». A la mañana siguiente, la rabia sustituyó al dolor. Llegó de golpe, mientras preparaba café y miraba mi diploma de la escuela de veterinaria colgado en la pared. «Roland Thornfield, doctor en medicina veterinaria». Hasta mi educación estaba marcada con su nombre, con su mentira. Si los Thornfield pudieron ocultarme algo así durante 32 años, ¿qué más habrían escondido? ¿Quiénes eran mis verdaderos padres biológicos? ¿Por qué me dieron en adopción? ¿Pensaron alguna vez en mí? ¿Seguían vivos? Tenía otros hermanos, verdaderos, que compartieran mi ADN, quizá mi terquedad o mi absurda habilidad para memorizar números de teléfono. «Necesito encontrarlos», le dije a Melanie durante el desayuno. «A mis padres biológicos. Necesito saber quién soy realmente». Ella cruzó la pequeña mesa de la cocina y tomó mi mano. «Entonces los encontraremos. Cueste lo que cueste». Encontré a Chester Pike gracias a la fuente más improbable, la señora Kowalski, dueña de un gato diabético que había estado tratando durante 2 años. Mencionó que su hermano había estado desaparecido durante 30 años, hasta que un investigador privado llamado Chester Pike lo encontró viviendo en Portland bajo otro nombre. La oficina de Chester estaba encima de un restaurante chino en la zona sur de Milwaukee, subiendo 2 tramos de escaleras que crujían con cada paso. El hombre debía rondar los 70 años, corpulento como un viejo jugador de fútbol americano, con unos ojos agudos que parecían analizarte por completo en una sola mirada. «Las búsquedas de padres biológicos pueden ser complicadas», advirtió Chester, con una voz áspera pero teñida de genuina simpatía. «A veces los registros están tan sellados que ni yo puedo abrirlos. A veces las personas que encuentras no quieren ser encontradas. Y a veces la verdad duele más que la ignorancia». «Necesito saber», le dije, colocando su pago por adelantado sobre su escritorio desordenado. «Mis padres biológicos podrían ser cualquiera. Podrían ser nadie. Podrían estar muertos. Pero son mi verdad, y tengo derecho a conocerla». Chester me observó en silencio durante unos segundos, luego guardó el dinero en el bolsillo. «200 al día, más gastos. Necesitaré todo lo que tengas, que probablemente no sea mucho, y acceso a cualquier registro familiar que puedas conseguir». «No tengo nada. Me lo dijeron hace 3 días. Dijeron que mi madre biológica era una adolescente que no podía quedarse conmigo. Pero eso podría ser otra mentira». «¿Adoptado cuándo?» «Cuando tenía 3 meses, en diciembre de 1992. Así que debí haber nacido en septiembre». Chester tomó notas en un cuaderno gastado. «Adopción privada.
Dijeron que fue por agencia privada. A veces esas son más fáciles. Agencias privadas significan abogados, y abogados significan rastros de papel. Tus padres adoptivos usaron asesoría local. Jerome Blackstone, en Filadelfia. Él manejaba todo su trabajo legal en esa época. Las cejas de Chester se alzaron. Blackstone. Todavía ejerce, aunque debe estar rondando los 80. Ese será nuestro punto de partida. Saldré mañana hacia allá. Voy contigo. No es así como suelo trabajar, replicó él. No me importa cómo suelas trabajar. Me robaron 32 años de verdad. No voy a quedarme mirando desde un costado. Chester me miró otra vez con esos ojos analíticos, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero sigues mi liderazgo. Si te digo que esperes en el coche, esperas. Hay gente a la que no le gusta que escarben en su pasado, y pueden volverse poco amigables por eso. Nos dimos la mano, su agarre era firme y tranquilizador. Mientras bajaba aquellas escaleras que crujían, pasando por el olor a dim sum del restaurante de abajo, sentí algo que no había sentido desde aquel horrible día en el estudio de los Thornfield. Propósito. Iba a descubrir quién era realmente, incluso si la verdad destruía lo poco que quedaba de mi mundo. El viaje a Filadelfia tomó 12 horas, con Chester insistiendo en detenerse en cada área de descanso para estirar su rodilla mala. La oficina legal de Jerome Blackstone ocupaba la planta baja de un edificio antiguo, encajado entre una tintorería y una agencia de fianzas. La recepcionista, que parecía casi tan mayor como el propio Blackstone, se sorprendió de que alguien quisiera verlo. Ya no acepta nuevos clientes, dijo, mirándonos por encima de sus gafas remendadas con cinta adhesiva. No somos clientes, respondió Chester, deslizando su licencia de investigador sobre el escritorio. Venimos por una adopción que él manejó en 1992. Blackstone tendría 80 años, si no más, delgado como el papel, con manchas de edad cubriendo unas manos que temblaban ligeramente mientras revisaba las credenciales de Chester. Su oficina olía a libros viejos y a cigarros aún más viejos, a pesar del cartel de prohibido fumar que colgaba en la pared. La adopción Thornfield, dijo Blackstone después de que Chester le explicó por qué estábamos allí. Su voz, sorprendentemente firme para un hombre tan frágil, llenó la habitación. La recuerdo. Fue una adopción privada, muy discreta y rápida. Los padres adoptivos insistieron en mantener absoluta reserva. Necesitamos los nombres de los padres biológicos, dije, inclinándome hacia adelante en mi silla. Blackstone me observó con unos ojos húmedos, llenos de memoria. Tú eres el bebé. Tengo 32 años. Aún así, para mí sigues siendo el bebé. Yo mismo manejé esa adopción. La madre biológica fue muy específica con sus condiciones. La familia adoptiva debía tener dinero, debía tener otros hijos y debía aceptar una adopción cerrada, sin contacto alguno. Jamás. Pero tiene los registros, insistió Chester. Sabe quién era ella. Blackstone permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido con los ojos abiertos. Luego se levantó y se acercó a un archivador antiguo que parecía digno de museo. Conservo todo, dijo, sacando una carpeta gruesa. Nunca tires nada. Eso me lo enseñó mi padre. Uno nunca sabe cuándo el pasado volverá a tocar la puerta. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió con cuidado, como si fuera a deshacerse en polvo. Bebé varón, nacido el 3 de septiembre de 1992 en el Hospital Jefferson. El nombre de la madre era Penélope. Solo Penélope en los documentos de entrega, pero investigué más a fondo. Sacó otro papel. Penélope Vance, 19 años. El padre figura como desconocido en el certificado de nacimiento, pero hubo pagos en efectivo. Pagos significativos. Alguien quería que esto se resolviera en silencio y con rapidez. ¿Efectivo?, preguntó Chester, agudizando su instinto de investigador. ¿Cuánto efectivo? $50,000 en 1992.
Suficiente para cubrir todos los gastos y algo más. Los billetes eran consecutivos, lo que siempre me pareció extraño. Como si provinieran directamente de una retirada bancaria, no de ahorros personales. ¿Tiene una dirección de Penélope Vance? Pregunté, con el corazón golpeándome el pecho. La que tenía entonces. Dio una dirección en Filadelfia, pero solo vivió allí 3 meses después del parto. Luego desapareció. La tarjeta de Navidad que le envié ese año me fue devuelta con la nota: ya no reside en esta dirección. Chester tomaba fotografías de cada documento con su teléfono. ¿Podemos llevar copias? Llévense todo el archivo, dijo Blackstone, empujando la carpeta hacia nosotros. Me jubilo el mes que viene y cerraré la práctica. Considérenlo, cerrar el círculo. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras estaba en plena cirugía, extrayendo un tumor de un Golden Retriever. Mi asistente lo sostuvo para que viera el nombre de Chester en la pantalla. Dile que lo llamaré más tarde, dije, concentrado en el trabajo delicado. Dice que es urgente, respondió ella. Que necesitas escuchar esto ahora. Le pedí que activara el altavoz. Mi mano seguía moviéndose con precisión, aunque una corriente de adrenalina recorría mi cuerpo. Chester, estoy en cirugía, ¿qué pasa? Roland, necesitas sentarte. Estoy literalmente sosteniendo un bisturí. ¿Qué encontraste? Encontré a tu madre biológica, Penélope Vance. Murió hace 5 años de cáncer de mama. Pero, Roland, dejó algo. Una carta en un bufete de abogados en Nueva York, para que te la entregaran si alguna vez ibas a buscarla. Mis manos se detuvieron por un instante. ¿Qué dice? Tu padre biológico, Roland. Tu padre es Michie Cray. Las pinzas quirúrgicas se me resbalaron de los dedos, cayendo con un estruendo metálico sobre la bandeja. Mi asistente me miró alarmada, pero no pude hablar. El nombre resonaba en mi cabeza como una campana. Michie Cray. El Michie Cray, propietario de Cray Industries, una de las mayores empresas de logística y transporte de Estados Unidos. El multimillonario cuya cara aparecía todos los años en la revista Forbes. El hombre cuyo hijo mayor, Michie Jr., acababa de anunciar su candidatura al Senado. Una familia que era prácticamente realeza americana, en todo menos en el título. La voz de Chester continuó sonando por el altavoz, llenando la sala de cirugía. La carta lo explica todo. Penélope tenía 19 años y trabajaba como pasante en su empresa. Tuvieron un romance. Cuando ella quedó embarazada, él le pagó para que desapareciera, para que te entregara, pero ella siguió tu rastro. Sabía que los Thornfield te habían adoptado. ¿Él sabe de mí? Pregunté, intentando mantener la calma profesional mientras retomaba la cirugía. Eso es lo interesante, Roland. Según la carta de Penélope, sí. Siempre lo ha sabido. Y escucha esto. El contrato de distribución más grande de Thornfield Pharmaceuticals es con Cray Industries. Ha sido así durante 20 años, justo el año en que cumpliste 12 y comenzaste a hacer preguntas reales sobre el parecido familiar. La reunión con Michie Cray se fijó para el martes siguiente, en su sede corporativa en Chicago. Una torre de acero y cristal que rozaba las nubes. Me senté frente a él, en su oficina del último piso, con la ciudad extendiéndose debajo como un reino, y vi mi propio rostro reflejado en el suyo, 30 años en el futuro, los mismos ojos verdes, la misma barbilla obstinada, el mismo gesto de tamborilear los dedos sobre el escritorio al pensar. Tu madre era especial, dijo en voz baja, con un tono cargado de viejo arrepentimiento. Yo tenía 28 años, estaba casado, dirigiendo la empresa que construyó mi padre, y fui completamente idiota. Cuando Penélope me habló de ti, entré en pánico. Creí que el dinero podía hacer que todo desapareciera, que lo limpiaría, que lo borraría como si nunca hubiera sucedido. Y, mientras tanto, tú me observabas toda mi vida, dije, comprendiendo al fin cómo encajaban las piezas. Los Thornfield necesitaban un contrato de distribución para sobrevivir a finales de los 90.
Y tú necesitabas asegurarte de que yo estuviera bien. Parecía un trato perfecto. Ellos obtenían su contrato, y tú recibías informes trimestrales sobre mi vida disfrazados de reuniones de negocios con Gordon. Así que compraste mi exilio, dije, sintiendo la ira hervir de nuevo. Cuando Patricia quiso deshacerse de mí, tú les pagaste para destruir mi vida. El rostro de Michei se endureció, su mandíbula tensándose igual que la mía cuando me defendía. Patricia se volvió codiciosa hace 6 meses. Descubrió quién eras en realidad, lo dedujo a partir de unas viejas fotografías en una cena de negocios. Amenazó con hacerlo público a menos que la ayudara económicamente y me asegurara de que nunca pudieras reclamar legalmente la fortuna de ninguna de las dos familias. Estaba dispuesta a destruir la carrera política de mi hijo, la reputación de mi familia, todo lo que habíamos construido. Entonces, me elegiste a ellos por segunda vez. No, dijo Michei con firmeza, poniéndose de pie y acercándose a la ventana. Elegí proteger a toda mi familia, incluida la tuya. La clínica veterinaria que abriste, ¿quién crees que fue tu inversor anónimo? Esa beca para la escuela de veterinaria que apareció justo cuando la necesitabas, el edificio perfecto para tu clínica que se liberó con un alquiler por debajo del mercado, el benefactor misterioso que cubre las facturas de los animales cuyos dueños no pueden pagar, todo eso fui yo. Mi mundo volvió a tambalearse. Cada golpe de suerte que había creído ganarme, cada oportunidad que pensé haber construido por mí mismo, había sido el moviendo los hilos desde las sombras. Ya no necesito tu protección, le dije, poniéndome de pie para enfrentar, por primera vez, a mi padre. Pero no seguiré siendo un secreto. Tus otros hijos merecen saber que tienen un hermano. Tu esposa merece conocer la verdad. Michei pareció envejecer 10 años en un solo instante. La carrera política de mi hijo será destruida. El escándalo arruinará todo. Entonces que lo arruiné. He pasado 32 años viviendo una mentira. No pasaré un día más haciéndolo. Llegamos a un compromiso que nos sorprendió a ambos. Acordamos que yo no lo haría público, pero Michei me reconocería en privado ante su familia. Su esposa, Rebecca, sorprendentemente ya sospechaba algo. Siempre me pregunté por esas donaciones a refugios de animales, me dijo cuando nos conocimos una semana después. Michei ni siquiera soporta a los perros, y de pronto comenzó a financiar hospitales veterinarios por todo el Medio Oeste. Mis medio hermanos reaccionaron de maneras distintas. Michei Jr. se enfureció al principio, luego sintió curiosidad y finalmente se volvió inesperadamente protector. Si esto sale a la luz, controlaremos la narrativa, dijo, ya pensando como el político en el que se estaba convirtiendo. Hermano perdido se reencuentra con su familia. Una historia del sueño americano. Los gemelos, Sara y Samuel, ambos de 25 años, estaban fascinados. Siempre quisimos un hermano mayor, dijo Sara riendo. Michei Jr. no cuenta porque es demasiado aburrido. La más joven, Catherine, de 21 años, simplemente me abrazó. ¿Esto significa que puedes enseñarme a conducir? Porque todos en esta familia son horribles manejando. En cuanto a los Thornfield, su empresa quebró 6 meses después, cuando Cray Industries les retiró los contratos. Patricia me llamó una vez, llorando, diciendo que los había destruido. Ustedes me destruyeron primero, respondí. Tuvieron 32 años para decirme la verdad. Eligieron la avaricia en su lugar. Kinsey, Bridget y Dustin se comunicaron por separado. Estamos reconstruyendo poco a poco. Siguen siendo mis hermanos en todo lo que realmente importa, incluso si el veneno de Patricia intentó destruir ese vínculo. Dustin vive conmigo ahora. Está dejando el alcohol, trabaja en mi clínica y aprende cada día que una familia no se define por la sangre, ni por el dinero, ni por los nombres en un fideicomiso. Pero el verdadero regalo llegó cuando conocí a Eleanor Cray, la madre de Michei, mi abuela. 93 años, mente aguda como un bisturí. Siempre quise otro nieto, dijo,
acariciando mi mano con dedos frágiles como corteza de abedul. Y más aún uno que salve animales en lugar de enviar cajas por el mundo. Tienes la bondad de Penélope. La conocí una vez, ¿sabes? Antes de que nacieras. Tenía un alma tan dulce, igual que tú. Mi clínica prospera. Melanie y yo nos casamos la primavera pasada, en una pequeña ceremonia donde Chester Pike fue mi padrino y asistieron todos mis hermanos, de ambos lados. Michie me acompañó hasta el altar, una inversión de papeles que lo hizo llorar. Los Thornfield no fueron invitados, pero supe que Patricia miró desde el otro lado de la calle, de pie bajo la lluvia, como un fantasma de la madre que nunca fue realmente. De pie allí, rodeado por mi verdadera familia, la que elegí y la que encontré, comprendí algo profundo. Los Thornfield tenían razón en una cosa. Nunca fui realmente uno de ellos. Siempre estuve destinado a algo distinto, algo mejor, algo auténtico. La sangre en las venas no hace a una familia. El amor en el corazón, sí. A veces perder todo lo que creía ser es la única forma de descubrir quién eres realmente. Aquel cheque de $50,000 de los Thornfield lo enmarqué. Nunca lo cobré. Cuelga en mi oficina, junto a una foto mía con 3 meses de edad, bajo una pequeña placa que dice: el precio de la verdad siempre vale más que el costo de la mentira. Mi nombre es Roland Cray. Lo cambié legalmente el mes pasado. No porque quisiera la fortuna de Michie, sino porque quería mi verdad. Los Thornfield enviaron una carta de cese y desistimiento por usar su apellido, a lo que el bufete de mi medio hermano respondió con entusiasmo enviando una foto de mi nueva licencia de conducir. Si llegaste hasta aquí en mi historia, ya lo sabes, la familia no se trata del ADN, ni de la herencia, ni del apellido que llevas. Se trata de quién está a tu lado cuando tu mundo se desmorona y de quien te ayuda a reconstruirlo, más fuerte y más honesto que antes. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, si alguna vez sentiste que no encajabas, que estabas viviendo la verdad de otra persona, recuerda esto: tu verdadera familia está ahí fuera, esperando que la encuentres. A veces son las personas que te criaron, a veces las que eliges, y a veces aquellas con las que compartes la sangre, pero siempre son las que te ven tal como eres y te aman igual. Si te gustó esta historia, dale me gusta y compártela con alguien que necesite oírla. Déjame un comentario contando tus propias revelaciones familiares o el momento en que descubriste quién eres realmente. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias reales que nos recuerdan que las mayores sorpresas de la vida suelen guiarnos hacia nuestras transformaciones más grandes. Recuerda, eres más que las mentiras que dijeron sobre ti, más que los secretos que te ocultaron. Eres exactamente quien estás destinado a ser. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Eso lo es todo.